Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Hoy el tema no podría ser otro, Brasil. Este domingo se van a celebrar las elecciones presidenciales en el que la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores buscará 4 años más en el gobierno. Pero Dilma no lo va a tener fácil. Ha salido una nueva candidata, Marina Silva, que le ha dado problemas en los últimos debates y en las últimas semanas de las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser electa este domingo? ¿De qué manera influye esto en América Latina? Eso es lo que vamos a ver esta noche acá en Teleantioquia Global. El final de la publicitada Copa del Mundo en julio fue para Brasil el comienzo de la carrera electoral por la presidencia, que se inclinaba con algunas dificultades a favor de la presidenta Dilma Rousseff, pero que dio un giro inesperado cuando Eduardo Campo, el candidato por el Partido Socialista Brasilero, murió en un accidente de avión y su candidatura fue asumida por su fórmula vicepresidencial, Marina Silva. En pocas semanas, la candidata ambientalista y quien compartió gabinete con Rousseff durante el gobierno de Lula da Silva consiguió superar en las encuestas a la presidenta en funciones y cambiar el panorama político del gigante latinoamericano. La llegada de Marina Silva a la campaña relegó al candidato Aécio Neves del Partido Socialista Democrático, quien prometía poner en apuros a Rousseff, pero que no ha logrado escalar en las encuestas a pesar de mostrarse como el único aspirante independiente y de los escándalos de corrupción y fragilidad que han rodeado las campañas de Dilma y Marina. Pues aunque el último sondeo de la empresa Ibope muestra que el 74% de los brasileños no está de acuerdo con las acusaciones mutuas entre las candidatas, una encuesta de la misma firma indica que precisamente las dos mujeres compartirían una segunda vuelta en la que Silva quedaría finalmente electa luego de que la presidenta venza en la primera con un apretado 38% frente al 29% de Silva. El empate técnico en las encuestas tiene a las dos candidatas ideando fórmulas para conquistar a los indecisos y sobre todo para ganar el apoyo de la llamada clase C o nueva clase media, el grupo de más de 40 millones de brasileños que salieron de la pobreza con los planes sociales del gobierno Lula y que según analistas locales serán definitivos en las urnas. Si bien Dilma tiene la ventaja de pertenecer al partido que ideó las políticas que disminuyeron el índice de pobreza y aumentaron la clase media baja en el país, un sondeo de Datafolia muestra que esa misma clase espera hoy mucho más que subsidios y empleos de bajo nivel y al no estar satisfecha con los resultados en educación, salud y economía del primer cuatrenio de Dilma, piensa apoyar una propuesta económica que se proyecta más liberal y agresiva como la de Marina Silva, que ha llamado la atención de los votantes a pesar de no estar claramente delimitada y de que para muchos sería un freno a los programas sociales implementados por el Partido de los Trabajadores en los últimos 12 años. Hay omisiones claras de los tres candidatos sobre las principales preocupaciones sociales, que son la salud, la educación, el empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria. No hay una discusión seria sobre esos asuntos que se necesitan para enfrentar la inequidad de una forma coherente. Sin embargo, nada está dicho en una campaña marcada por la tragedia, las acusaciones personales, las encuestas estrechas y un bajón en la economía más grande de América Latina, cuyo PIB disminuyó en los últimos 2 periodos, bajando la expectativa de crecimiento a solo 1,6% en 2014 y poniendo el asunto económico como uno de los principales retos de las candidatas, no solo a la hora de convencer, sino además en el momento en que deban llevar las riendas del gigante de América Latina. Bueno, la elección está realmente apretada. Va a ser una sorpresa lo que pase el domingo. Justamente para analizar el tema nos acompaña hoy la profesora Diana Martínez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y además investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la misma universidad. Profesora, bienvenida a Teleantioquia Global. Muchas gracias, David. Bueno, profesora, ¿quiénes son las dos candidatas que se van a enfrentar? Son más los que se enfrentan, pero prácticamente la carrera se ha definido entre dos, Dilma y Marina Silva. ¿Quiénes son estas candidatas? A una la conocemos, por supuesto, es la presidenta que está desde el 2010, pero ¿quién es Marina Silva? Bueno, Marina Silva es una mujer rural que proviene del sector de la selva brasilera. Es una mujer humilde, de una extracción muy campesina, hija de una familia que tiene 11 hermanos, que ha trabajado en el sector del caucho. Es una mujer que conoció las operaciones matemáticas a los 14 años, que se alfabetizó a los 16 años. Entonces, digamos que tiene
en su historia familiar y en su trayectoria personal una historia de ascenso y de sacrificio y de dedicación muy importante. Claro, en ese sentido se parece un poco a la historia de Lula, ¿cierto? Y a la historia de la extracción humilde también de Lula, que sorprende en el 2002 y en su presidencia en el 2003. Incluso participó en el primer gobierno de Lula. Claro. La señora Marina Silva ha sido militante del PT la mayor parte de su vida política, fue ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula da Silva, se retiró del Partido de los Trabajadores en el año del 2008, sin embargo no está muy alejada tampoco de la trayectoria personal de la misma Dilma. Dilma también es una mujer que ha sido de extracción popular, de clase media-baja, que en contraposición a Marina Silva es una mujer más rural, pero que también digamos que sus trayectorias, aunque en la actualidad son opuestas, han tenido una carrera muy parecida. Claro, es decir que estamos viendo una carrera entre pupilas de Lula. De hecho, Dilma Rousseff también fue ministra del gobierno de Lula. ¿Y en qué momento Marina se separa del Partido de los Trabajadores y de las propuestas que encabezaba Lula y Dilma? Bueno, digamos que además de esto que hemos mencionado de la candidata Marina Silva, ella también ha sido una reconocida ambientalista en su país. De hecho, fue muy cercana al señor Chico Méndez, que ha sido un defensor de la selva amazónica muy popular. Y digamos que en el año del 2008 Marina Silva se retira del Partido de los Trabajadores para ingresar en el Partido Verde, un poco como en un giro, en un cambio. Y de hecho, Marina Silva fue candidata presidencial en las elecciones del 2010, donde tuvo 20 millones de votos. Digamos que no es una persona que ha aparecido de la nada en la contienda electoral brasilera. Claro, eso es muy importante porque recordemos un poco de dónde viene Marina Silva y dónde llega a esta presidencia, ¿cierto? Era una candidata vicepresidencial cuyo candidato principal muere en un accidente de avión que sorprende a la campaña política brasileña y que le da un impulso a una figura que estaba un poco bajo la sombra, aunque 4 años atrás había disputado la presidencia también. Claro, de hecho ella por cuestiones jurídicas no tuvo el alcance de presentarse a estas elecciones como candidata presidencial y es allí donde hace una alianza con el Partido Socialista para ingresar como fórmula vicepresidencial del candidato Campos. Sí, bueno, Dilma parecía confiada hace 4 meses, 5 meses, incluso antes del Mundial. El Mundial tiene aquí un impacto importante porque empiezan unas protestas, una inconformidad y esto va minando un poco la popularidad de Dilma, que había tenido un proceso relativamente popular, y Marina Silva, por el contrario, empieza a ascender. Las protestas han sido importantes en la disminución de la popularidad de Dilma. Pues digamos que han sido un factor en tantos. Realmente le hemos dado una importancia muy central al tema de las protestas, pero realmente este tema fue importante por la centralidad que tiene el Mundial de Fútbol. Claro. Pero si nos damos cuenta, posterior al Mundial de Fútbol, Dilma Rousseff seguía punteando en las encuestas para la elección de Brasil. Realmente lo que cambia el destino de las elecciones brasileras es el accidente aéreo que sucedió con este candidato Campos, que es el que pone a Marina Silva como la candidata que le está haciendo competencia a Dilma Rousseff. Hasta la aparición de Marina Silva, Dilma Rousseff iba tranquila punteando las encuestas. Entonces, aunque existan todos estos problemas que hemos visto, económicos y de protestas sociales, realmente es la aparición de Marina Silva como candidata lo que remueve un poco la confianza que tenía Dilma Rousseff hacia la victoria. Perfecto, bueno, ¿cómo se está viviendo la situación en Brasil, en las principales ciudades? Después del corte vamos a hacer una conexión con Brasil para ver cuál es el ambiente antes de las elecciones este domingo. Estamos acá en Teleantioquia Global hablando de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, que son este domingo. Nos acompaña desde Río de Janeiro el periodista Edu Sotos, es periodista español que vive hace ya varios años en Brasil y que está siguiendo la contienda electoral. Buenas noches, Edu, gracias por acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Edu, la primera pregunta que te quiero hacer es, en el ambiente electoral que se está dando, ¿cuáles son las preocupaciones de los brasileños? ¿Qué es lo que va a motivar al brasileño a asistir? El tema que principalmente se está preocupando a los brasileños es el desarrollo de la actividad económica, porque en los últimos meses se ha visto que el crecimiento de Brasil ha sido revisado en numerosas ocasiones, hasta 18 ocasiones, y preocupa mucho si Brasil va a poder continuar con este ritmo de crecimiento.
En este sentido, preocupa mucho la gestión de la actual presidenta Dilma Rousseff, porque parece un poco incapaz de reorientar las políticas económicas del gobierno como para conseguir un crecimiento en los próximos años. En el debate que hubo ayer televisivo de los candidatos, en una televisión privada de Brasil, se habló mucho de los temas de corrupción, que también están ligados al tema de la economía, sobre todo el caso del régimen sionista. Y preocupa mucho la gestión que está haciendo el gobierno de esta crisis de corrupción y del propio modelo de desarrollo de la Petrobras, porque solamente esta compañía genera prácticamente todo el dinero que se invierte en educación, salud y mejorías en transportes en todo el país. Entonces la gestión, ya que es semiestatal y influye por parte de las políticas del gobierno y parte del capital privado, la gestión que haga el gobierno a la hora de atraer inversiones en la Petrobras y cómo redistribuir esos beneficios preocupa muchísimo al electorado brasileño. Otros temas, por ejemplo, los derechos de los homosexuales, gays, lesbianas, transexuales y el tema del aborto están siendo prácticamente ninguneados por el tema de la economía y sobre todo. Bueno, además de lo económico, la aparición de Marina Silva sin duda ha cambiado la campaña electoral. ¿Cómo se ve en Brasil la aparición de Marina? ¿Se ve que puede ganarle a la presidenta Dilma Rousseff? Vale, lo principal es que hay que entender que Marina Silva llega a la contienda electoral después del fallecimiento del que era el candidato del Partido Socialista brasileño, Eduardo Campos, en la fin de abril, el pasado 13 de agosto, y que ella se encontró con un programa político ya determinado, que tiene muy poco que ver con su perfil político. Ella viene de la lucha ecologista, ya fue ministra de Medio Ambiente con Lula, se presentó para el partido en el 2010, y en realidad tiene muy poco que ver con su perfil político. Ella es de religión evangélica, pentecostal, y muchos aspectos del programa político de Eduardo Campos incluyen la defensa de los derechos homosexuales, la laicidad del Estado, que le podrían causar cierto tipo de contradicciones a la hora de establecer un discurso como candidata. Entonces, todo ese auge que tuvo al inicio de su campaña, llegándose a situar en el 28 de agosto como un empate técnico en el primer turno con Dilma Rousseff, con un 34% de las intenciones de voto, se ha venido deshinchando porque la gente, el votante, está conociendo mejor el perfil real de esta mujer, está viendo las contradicciones que tiene con su programa electoral y están viendo sobre todo en el plano económico las reformas neoliberales que de una forma velada incluye su programa electoral, dado que sus asesores financieros de la materia económica son el expresidente del Banco Central de Brasil y la magnate de la banca, Nica Setúbal, del Banco Itaú Brasil, que lo que pretenden principalmente es una privatización o avanzar hacia una privatización en la Petrobras, dar mayor libertad al Banco Central. Y todas esas son medidas que van muy en contra de lo que estaban haciendo los gobiernos del PT, de Lula y de Rousseff, y que podían poner en peligro todo el tema de las políticas sociales que se extraen a partir de los beneficios de Petrobras, y eso le ha restado mucha popularidad a la candidata. Es decir, a pesar de ese boom inicial entonces de Marina Silva, se ha ido desinflando, como dices. ¿Podría entonces Dilma dar una sorpresa y ganar en primera vuelta en las elecciones de este domingo? Vale, ahora mismo la cuestión es que se ha roto completamente el empate que había en el primer turno desde agosto. Ahora mismo Dilma aventaja en 8 puntos, más de 8 puntos porcentuales, porque llega hasta 13 en algunas encuestas, depende del instituto que elabore la encuesta. Dilma se ha puesto muy por delante por todo lo que te comentaba del perfil político de Marina Silva, las contradicciones que presenta, el excesivo neoliberalismo en un país que está muy acomodado a unas políticas intervencionistas del Partido de los Trabajadores, que han dado muy buenos resultados. Entonces, ahora mismo, el primer turno es claramente la Dilma Rousseff, está en torno al 40% de las intenciones de voto, mientras que Marina Silva está en torno al 27%. También es en torno al 17-18%, no sería el problema. Y en caso de segundo turno, aquí hay un conflicto, porque se mantienen en un empate técnico, Dilma tendría en torno al 37% y Marina en torno al 3%. Pero como persona, como candidato, Dilma tiene muchos detractores. Sin embargo, sus ideas políticas, la herencia, la continuidad de las políticas de Lula, hace que mucha gente, aunque no le guste Dilma Rousseff por su gestión, le vote. Marina va en mucho atractivo su imagen, como novedad, lo que estábamos comentando, pero su programa político es antiguo, parece que tenga una doble perfil y sus ideas
cierto parte de los evangélicos, 41 millones de evangélicos en Brasil, pero echan mucho para atrás que piensan hacia la capital del país, que recela del poder evangélico en la política. Bueno, era el periodista Edu Soto. Muchas gracias por acompañarnos desde Río de Janeiro, Brasil, acá esta noche en Teleantioquia Global. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿qué va a suceder luego de las elecciones de este domingo? Si se van a una segunda vuelta en menos de un mes, eso es lo que vamos a ver cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Bueno, estamos hablando de las elecciones presidenciales en Brasil, que son este domingo, y nos acompaña la profesora Diana Martínez. Profesora, ¿qué pasa si este domingo no hay un ganador definitivo con más del 50%? ¿Cuándo se da la segunda vuelta presidencial? Bueno, de acuerdo a los cálculos, la segunda vuelta presidencial sería el 2 de noviembre. Y las encuestas siguen mostrando también en esa segunda vuelta una situación muy pareja. Sería una sorpresa también. Pues digamos, en la actualidad el tema de las encuestas es un poco incierto, pero en la actualidad hay una distancia de 10 puntos entre Dilma Rousseff y Marina Silva. Sí. En una eventual segunda vuelta lo que sería interesante es el tercer candidato, en este caso el del Partido Socialdemócrata de Brasil, que en este momento no está en la contienda como para ganar la presidencia, pero que sí jugaría un papel importante hacia la segunda vuelta. Lo más probable es que los votos de este candidato vayan a la candidata Marina Silva. Claro. Pero en este caso hay una tendencia a pensar que tal vez la presidencia sea ganada por Dilma Rousseff, Sí. que realmente ha sido la favorita desde el principio de las elecciones. Pero es que aquí hay un asunto bien interesante, y es que Lula le da 8 años de presidencia al Partido de Trabajadores, ¿cierto? 2 presidencias. Después Dilma le da una nueva presidencia, es decir, 12 años. De ganar nuevamente Dilma serían 16 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que ha generado un impacto no solo en Brasil, sino en general en América Latina. Claro, y creo que ese es un punto importante también de pensar las elecciones de Brasil en temas, en un énfasis regional, Claro. porque efectivamente no podríamos entender las elecciones de Brasil sin pensar en el Partido de los Trabajadores y la influencia de personajes como Lula da Silva, pero también no podríamos entender la realidad política y económica de América Latina sin ese impulso también que le ha dado Brasil. Realmente Brasil durante el gobierno del Partido de los Trabajadores ha tenido una fuerte influencia en el desarrollo de entidades como UNASUR. Digamos que ha tenido una política económica regional y una política internacional muy dirigida a privilegiar las relaciones entre vecinos para la región, sobre todo en Sudamérica. Ha afianzado relaciones sobre todo con Argentina, ha influido en la inclusión de Venezuela en el Mercosur, ha tratado de fortalecer el desarrollo del Mercosur, está dándole un impulso muy fuerte también a la CELAC, a ECLAC, que son todos estos organismos de integración regional, está participando de esta iniciativa tan importante que es el tema de los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que se propone como una alianza estratégica que va un poco a tener un contrapeso muy fuerte hacia la hegemonía mundial que ha tenido Estados Unidos tradicionalmente. Entonces digamos que se juegan todas estas cosas en las elecciones de Brasil. La candidata Marina Silva ha hecho unas propuestas abiertamente encaminadas a fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, a privilegiar Alianza Pacífico por encima de las BRICS, y digamos que son temas que preocupan no solo al interior de Brasil, sino que también preocupan a nivel regional. Claro, incluso esta semana la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguraba que hay algún temor en la región de lo que pueda pasar con la UNASUR. Recordemos el golpe que es para la UNASUR, la muerte de Hugo Chávez, ahora si es que Dilma no llega a ganar la presidencia, es decir, una ausencia de Dilma significaría también un remozón importante en América Latina y en estos organismos. Indiscutiblemente, creo que estamos hablando de un cambio de política internacional en el sentido de una integración regional pensada entre vecinos, con el impulso de una economía tan fuerte como es Brasil y de una potencia regional como es Brasil, a pasar de una política, bueno, además de una integración sur-sur, Brasil está pensando sobre todo en África, en Rusia, en China, en India, y cambiaríamos entonces a una política internacional que está nuevamente privilegiando las relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea, cuando por lo menos las intenciones de integración regional del continente la última década han estado muy encaminadas a
desarrollar más iniciativas que tengan que ver con la integración desde América Latina. Perfecto, bueno, vamos a estar muy pendientes de qué ocurre este domingo en estas elecciones presidenciales. Profesora, muchísimas gracias. David, muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos, ojalá la podamos tener nuevamente acá en Teleantioquia Global. Claro, con mucho gusto. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es la cancelación por ahora del referendo independentista de Cataluña, luego de que el Tribunal Constitucional lo declarara ilegal. Vamos a ver qué hace Cataluña para proponer una nueva fecha que estaba para el próximo noviembre. El segundo tema es el ébola. Aumentan las cifras de muertos, siguen aumentando. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son más de 3.000 las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Y el tercer tema es la disputa que se mantiene entre Argentina y Estados Unidos por el tema de los fondos buitres, este tema económico que ha pasado al campo político. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia. Recuerden, a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Que salieron de la pobreza con los planes sociales del gobierno Lula y que según analistas locales serán definitivos en las urnas. Si bien Dilma tiene la ventaja de pertenecer al partido que ideó las políticas que disminuyeron el índice de pobreza y aumentaron la clase media baja en el país, un sondeo de Datafolia muestra que esa misma clase espera hoy mucho más que subsidios y empleos de bajo nivel, y al no estar satisfecha con los resultados en educación, salud y economía del primer cuatrenio de Dilma, piensa apoyar una propuesta económica que se proyecta más liberal y agresiva como la de Mariana Silva, que ha llamado la atención de los votantes a pesar de no estar claramente delimitada y de que para muchos el socialista brasilero murió en un accidente de avión y su candidatura fue asumida por su fórmula vicepresidencial, Marina Silva. En pocas semanas, la candidata ambientalista y quien compartió gabinete con Rousseff durante el gobierno de Lula da Silva consiguió superar en las encuestas a la presidenta en funciones y cambiar el panorama político del gigante latinoamericano. La llegada de Marina Silva a la campaña relegó al candidato Aécio Neves del Partido Socialista Democrático, quien prometía poner en apuros a Rousseff, pero que no ha logrado escalar en las encuestas a pesar de mostrarse como el único aspirante independiente y de los escándalos de corrupción y fragilidad que han rodeado las campañas de Dilma y Marina. Pues aunque el último sondeo de la empresa Ibope muestra que el 74% de los brasileños no está de acuerdo con las acusaciones mutuas entre las candidatas, una encuesta de la misma firma indica que precisamente las dos mujeres compartirían una segunda vuelta en la que Silva quedaría finalmente electa luego de que la presidenta venza en la primera con un apretado 38% frente al 29% de Silva. El empate técnico en las encuestas tiene a las dos candidatas ideando fórmulas para conquistar a los indecisos y sobre todo para ganar el apoyo de la llamada clase C o nueva clase media, el grupo de más de 40 millones de brasileños. Problemas en los últimos debates y en las últimas semanas de las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser electa este domingo? ¿De qué manera influye esto en América Latina? Eso es lo que vamos a ver esta noche acá en Teleantioquia Global. El final de la publicitada Copa del Mundo en julio fue para Brasil el comienzo de la carrera electoral por la presidencia, que se inclinaba con algunas dificultades a favor de la presidenta Dilma Rousseff, pero que dio un giro inesperado cuando Eduardo Campo, el candidato por el partido Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Hoy el tema no podría ser otro, Brasil. Este domingo se van a celebrar las elecciones presidenciales en el que la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores buscará
4 años más en el gobierno. Pero Dilma no lo va a tener fácil. Ha salido una nueva candidata, Marina Silva, que le ha dado